tal, por favor me comentan qué tal el sonido, me están escuchando bien. Muy facilito, vamos a ver. Lina, buenas noches. Nos vas a acompañar en el centro tutorial. ¿Me confirmas qué tal el sonido? ¿Qué tal me estás escuchando? ¿Mm? Me dice Lina que se está escuchando muy bien. Entonces, Alexandra, por favor, revisa tu computador, verifica las conexiones, porque también Paula Andrea me dice que escucha bien. Qué lástima que apenas hay 4 conectados de 27 inscritos, pero vamos, yo no puedo castigarlos a ustedes, vamos a continuar con la clase. ¿Sí? Pero mira que no, Alexandra, no hay ningún problema. Profe Jorge Osvaldo, ¿me escucha? ¿No me escuchas, Lina? ¿Tú tampoco? ¿No me estás Ahora sí le escuchando? escucho, profe. ¿Qué está pasando entonces? No entiendo qué pueda estar pasando, Lina. ¿O nos colaboras? Pues a ver, muchachos. ¿Qué tal ahora? ¿Me están escuchando ahora sí, Alexandra? ¿Ahí sí me escuchas? Bueno, Aleida, Paula Andrea. Bueno, listo, muchachos. Entonces ahora sí. Les estaba preguntando que si ustedes tenían preguntas, inquietudes sobre las clases vistas el día de ayer, antes de comenzar el nuevo tema.
Alexandra dice que no tiene preguntas. Ángela María, lo más seguro es que sí, que tampoco. Como que voy a empezar a preguntar a ver. ¿Listo? Entonces vamos a ver, ahora les estaba haciendo una pregunta también, no me la escucharon. Les estaba preguntando de los cuatro que hay conectados en estos momentos. Quiero que me respondan. De ustedes cuatro, ¿quiénes son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios en Colombia? ¿Dicen sí o no? Solamente me van a decir eso, ¿sí o no? Ángela María me dice que sí. Luz Aleida también me dice que sí. Alexandra Valencia me dice que sí. ¿Quién me falta? Ahí están todas. Paula Andrea, ¿tú eres contribuyente del impuesto de renta y complementarios en Colombia o no? Paula, vamos a ver. Entonces quiero que entiendan eso. Los que ya vieron, si eres o no contribuyente del impuesto de renta y complementarios en Colombia. No eres contribuyente. Paula Andrea no es contribuyente. Alexandra, ¿por qué eres contribuyente del impuesto de renta en Colombia? ¿Mm? Vamos a ver. ¿Por qué eres contribuyente? No les miedo decir lo que tenga que decir. Aleida, también me respondes. Lo mismo que Ángela María, ¿por qué son contribuyentes? Porque ustedes sí son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios. ¿Mm? Luz Aleida, porque sus ingresos superan el tope. Bueno, listo. Y los demás, porque Ángela María dice que sí, porque Alexandra dice que sí. Alexandra que porque ella declara, porque tiene un apartamento. Vamos a ver. Pero miren la pregunta que les acaba de decir Ángela María. ¿Eres contribuyente? Me acabas de decir que sí o no. Pero muchachos, miren la pregunta que les dice. Les hice una pregunta, les dije que si eran declarantes de renta o que si eran contribuyentes del impuesto de renta. Miren que es totalmente diferente sus términos. Totalmente diferentes. ¿Qué significa? Ángela María, que ya estuvo conmigo en Derecho Tributario Sustantivo, lo mismo que Alexandra, no recuerdo si Luz Aleida, ya deben de entender de que todos somos contribuyentes del impuesto de renta y complementario. Todas las personas naturales somos contribuyentes, todos. El que tiene muchos ingresos, el que tiene poco ingreso, el que tiene ingresos medios, todos absolutamente. Mire que no les pregunté quiénes están obligados si ustedes son declarantes de renta, totalmente diferente. Porque la Constitución Política, en su artículo 95, numeral noveno, dice que todas las personas, todos los ciudadanos, estamos obligados a contribuir, a financiar todos los gastos, todas las inversiones del Estado bajo los principios de justicia, equidad y de proporcionalidad de esto. ¿Sabes lo que sé? Entonces, teniendo eso muy claro, todos, absolutamente todos somos contribuyentes. Absolutamente todos. Desde el más viejito hasta el más jovencito. Un recién nacido, con apenas una hora de nacido, ya es contribuyente del impuesto de renta y complementarios. Un interdicto es un contribuyente de renta y complementarios. Independientemente de color de piel, de su actividad económica. Todos, absolutamente todos somos contribuyentes y tenemos que ayudar a financiar las cargas del Estado. Entonces, ¿qué dice el Estado? Obviamente el que gane mucho y el que tenga mucho paga un impuesto alto en función del principio de justicia y equidad. Pero también le dice, el que gane muy poquito o no gane nada, pues su impuesto va a ser muy bajito o no va a pagar nada.
en función del principio de justicia y equidad. ¿Listo? Entonces, teniendo eso muy claro, una persona, un recién nacido, es contribuyente del impuesto de renta y complementarios. Un interdicto es un contribuyente del impuesto de renta y complementarios. Un niño de 10 años, un jovencito de 20, un adulto mayor de 70. Todos ellos son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios. ¿Qué significa? Que si yo a un indigente, alguien que vive en la calle, que no tiene absolutamente nada, lo contrato por un día para que me ayude a descargar un camión que llamamos coteros y le pago 100, 200 mil pesos por ese día o por 2 días por ayudarme a descargar una mula. Ah, él es contribuyente. Él me firma el documento y yo le tengo que hacer una retención del 6% por servicios. ¿Sí? Ah, qué pena. Así está la norma. Es un servicio y hay que hacerle retención del 6%. O sea que por esos 200.000 pesos le retuve 12.000 pesos y se lo pagué a la DIAN al Estado por cuenta de ese señor, de Pedrito Pérez, que es indigente. Entonces, mire, él solamente se ganó esos 200.000 y de vez en cuando lo que le da por limosnas. Y es indigente en el año, recaudó 4 millones de pesos en todos sus ingresos. Y mire, y pagó un impuesto de 12.000 pesos. Y hay personas que en Colombia se ganan 300 millones y el impuesto es cero. Entonces, ¿qué dice la norma? Exactamente el artículo sexto del Estatuto Tributario. Las personas naturales que no estén obligadas a declarar, como el caso de este indigente que no está obligado a declarar, ni por ingresos, ni por patrimonio, ni por nada, dice el impuesto de renta es igual a qué? A la suma de todas las retenciones que le practicaron por dicho concepto. Por esto. Entonces, en ese caso, el indigente, mire que es contribuyente y como es contribuyente, le practicaron la correspondiente retención. Ahora le pregunto, Alexandra, ¿tú crees que ese indigente que acaba de hacer el ejercicio, qué pena que lo haya tomado como un indigente, es como para demostrar que es de ingresos muy bajos, estará obligado a declarar renta, Alexandra? Obvio no. ¿Cuál fue el impuesto de este señor, del indigente, por el año grabable de 2018? ¿Cuál fue el impuesto? El impuesto, 12.000 pesos. Él no presentó declaración. El impuesto son todas las retenciones que le practicaron. Y a él una empresa le practicó una retención de 12.000 pesos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque él es contribuyente del impuesto de renta complementarios. ¿Listo? Entonces, entendamos, todos, absolutamente todos somos contribuyentes. En este caso, Alexandra, Ángela María, Hamilton, Angélica, Luz Aleida, Paula Andrea, todos, hasta Lina Isabel en el centro tutorial también es contribuyente del impuesto de renta y complementario. Yo también soy contribuyente del impuesto. Todos estamos obligados a ayudar a financiar las cargas del Estado. Eso sí, bajo los principios de justicia y de equidad. Yo siempre en derecho tributario sustantivo pongo un ejemplo que para aprender a qué es justicia, qué es equidad, muchachos. Aquí que es muy diferente hablar de equidad a hablar de igualdad. Si yo les digo que 48 millones de colombianos, el Estado hizo el presupuesto y exactamente les da el presupuesto dividido entre 48 millones de colombianos, dice que a cada colombiano nos toca aportar un impuesto de 1.000.000 de pesos. ¿Ustedes qué pensarían? Todos los 48 millones. ¿Les parece justo o no? Y listo, y ya, con eso se financia. Si es justo, eso sería igualdad. Pero imagínense, se quiere ir a Julio Mario Santo Domingo, los Ardila Lule, los Gilinski, los del grupo antioqueño, quieran toda esa gente. No, suave. 1.000.000 de pesos de impuestos cada año, nada. Absolutamente nada. Pero ¿qué va a decir el indigente que no tiene de dónde vivir, no tiene ahorros? ¿Qué dirán ustedes de una persona que es asalariada, que se gana el mínimo y tiene 5 hijos para tener que pagar un impuesto? Entonces, eso se llamaría igualdad, pero no sería equitativo. Entonces, el Estado dijo, ¿cómo? Ya entendemos que así no pueden funcionar los impuestos. Tenemos que buscar un mecanismo que más que igualdad nos dé equidad. Y entonces para eso se establecieron unos conceptos que se llama
que se llama capacidad contributiva. Y entonces dice, la capacidad contributiva la tenemos que medir en función de qué? De una equidad. Y la equidad va en función de qué? De la capacidad contributiva. ¿Qué quiero decir yo? Que el que gana mucho paga mucho, el que gana poco paga poco, y el que gana muy poco paga muy poco o no paga nada de esto. Eso, esa es la realidad. Así, en Colombia debemos ser equitativos, más no iguales. ¿No? Igualdad es que todos paguemos 1.000.000. Pero equitativo es que el que gana mucho pague mucho y el que gana poco pague poco o pague nada. ¿Listo? ¿Sí entienden ese concepto, muchachos? Bueno, entonces, entendiendo eso, lo conceptuado en el artículo 95, número 9 de la Constitución Política de Colombia, dice que es deber de todos y cada uno de los ciudadanos, no dice de los colombianos, de los ciudadanos, contribuir a financiar las cargas del Estado. Todas, absolutamente todas. Para esos colombianos, para esos ciudadanos, contribuir, el Estado tiene que mirar algo que vamos a llamar capacidad contributiva. Si miramos esa capacidad contributiva, vamos a tener en cuenta unos principios tributarios muy importantes, que es básicamente el de equidad y el de progresividad de los impuestos. ¿Esto? Entonces el Estado dice, bueno, ¿cómo hago yo para cobrar impuestos? ¿Cómo hago yo para cobrar tributos? De manera que pueda medir la capacidad contributiva y no le vaya a cobrar a una persona que no tiene, le esté cobrando un tributo que lo único que voy a hacer es volverlo más pobre. Entonces el Estado dijo, pues listo, para eso vamos a conocer, a identificar unos parámetros. Esos parámetros para establecer la capacidad contributiva. Entonces dijo el Estado, vamos a ver cuál va a ser el primer parámetro. Y allá los congresistas estuvieron pensando un rato hasta que alguien dijo, ya sé, el primer parámetro con el cual vamos a medir si hay capacidad contributiva o no por parte de los ciudadanos, por parte de los contribuyentes, es la propiedad. Entonces dijeron, ¿cómo así? Pues claro, el que tenga un bien que pague impuestos de acuerdo a ese tipo de bien, al estrato, al entorno socioeconómico. Y entonces ahí nació el impuesto predial. Primera capacidad contributiva a la propiedad. Y con base en esa capacidad contributiva nos cobran a nosotros el impuesto predial. Nos cobran a nosotros el impuesto de vehículo. Entonces ya tenemos el primer índice de la capacidad contributiva, la propiedad. Y siguieron pensando por allá los congresistas. Siguieron pensando. Llegó otro congresista y dijo, claro, el que tenga riqueza, el que tenga patrimonio, que pague unos tributos. ¿Sí? Entonces dijeron, claro, que el que tenga riqueza, el que tenga muchos bienes, que pague el impuesto a la riqueza, el impuesto al patrimonio. Y ya tenemos dos conceptos de capacidad contributiva, o dos conceptos que miden la capacidad contributiva, el que tenga propiedades y el que tenga riqueza o patrimonio. Y siguieron pensando los congresistas por allá hasta que llegaron a un tercer elemento de la capacidad contributiva y dijeron, claro, el que tenga ingresos o renta, que pague tributos en función de la calidad y de la cantidad de esos ingresos. Es decir, que si gana mucho, paga mucho, si gana poco, paga poco o no paga nada. Entonces dijeron, claro, para eso está el impuesto de renta, en lo cual, impuesto en el cual me van a declarar ellos los ingresos, su utilidad. Ahí nació también el impuesto de ganancias ocasionales, el impuesto de industria y comercio, me graba el ingreso. ¿Listo? Entonces ya tenemos tres conceptos de capacidad contributiva. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Y siguieron pensando los congresistas, dijo, ¿qué otro elemento utilizamos para cobrarle tributos a esta gente, a estos ciudadanos tan queridos que están ávidos de entregar sus ahorros en pro de mejorar nuestro país? Entonces dijo uno allá, claro, el que tenga consumo gasto, el que gaste, consuma, que pague tributos.
Y entonces ahí es donde nació el impuesto a las ventas. Si ustedes tienen capacidad de pago para ir a comprarse una blusa, entonces tiene capacidad contributiva para pagar un impuesto a las ventas del 19%. Si usted tiene capacidad contributiva para ir a un restaurante, entonces va a tener capacidad contributiva para pagar un impuesto al consumo del 8%. Si usted tiene capacidad contributiva, es porque en su cuenta tiene platica y cuando haga retiros le van a cobrar el gravamen a los movimientos financieros. Así es como funciona esto, muchachos. ¿Listo? ¿Les queda claro el concepto de capacidad contributiva? ¿O hay alguna pregunta, muchachos? Bueno, listo. ¿Cómo se clasifican los tributos? Entonces, los tributos, recuerden que el término general que vamos a trabajar son tributos. Y los tributos como tal se clasifican en impuestos, se clasifican en tasas y se clasifican en contribuciones. Listo, vamos a ver qué diferencia hay entre uno y otro. La diferencia entre impuestos, tasas y contribuciones. Entonces se dice que los impuestos, la primera característica de los impuestos es que se cobran indiscriminadamente a todo ciudadano, a todos, y no a un grupo social, profesional o económico determinado. ¿O es que ustedes creen que el impuesto de renta se le cobra solamente a los asalariados? Y en alguna norma dice, no, las personas naturales que sean trabajadores independientes y que se dediquen a la contaduría pública no pagan tributos, no pagan impuestos. No, el Estado no puede hacer eso, no puede discriminar. Y los impuestos mucho menos pueden ser discriminatorios. Entonces los impuestos se le cobra absolutamente a todos. Absolutamente. ¿Cuál es el único requisito? Que es lo que estábamos hablando ayer, que se den los qué? Los hechos generadores previstos en la ley. ¿Listo? Entonces, primera característica, se cobra a todo ciudadano, y no a un grupo social determinado. Absolutamente, a todos. La segunda característica de los impuestos, que no guarda relación directa e inmediata con un beneficio derivado para el contribuyente. Es que Ángela María Bucurú por el año 2018 ya presentó la declaración de renta hace días. Le tocó pagar un impuesto de 10 millones, algo así, ¿cierto, Ángela? ¿Que fue así? Más o menos 10 millones de pesos. 10 millones de pesos de impuesto de renta. ¿Qué hizo entonces Ángela María al día siguiente? Se fue para Bogotá, cogió vuelos de Manizales, no sé dónde vivir Ángela María, pongamos que de Manizales, a Bogotá, y se fue para la casa de Nariño. Y allá, ya tocó. Necesito hablar con el señor presidente. Claro, el señor presidente recibió a Ángela María Bucurú. ¿Sí? Y Ángela María dijo, señor presidente, mire el impuesto que yo pagué esta semana en Manizales, 10 millones de pesos. Soy contribuyente y fuera de contribuyente soy declarante del impuesto de renta y complementarios. Por favor, necesito que me arregle el andén contiguo a mi casa, porque no puedo entrar mi vehículo al parqueadero. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué le va a decir el presidente Duque a Ángela María? ¿Tú qué crees, Ángela, que qué te va a decir el señor Duque por allá? ¿Mm? Nada. Que la contribución es para todo el país, me dice Ángela. ¿Qué nos dice Aleida? ¿Qué nos dice Alexandra? Como político que sí, como administrador que esos recursos
que lo necesita para cosas más prioritarias. Angélica, ¿qué nos va a decir? Alexandra. Vamos a ver a Edwin también, para que se ponga pilas también. Vamos a ver, y Hamilton igual, para que participen de la clase. Lo mismo que Paula Andrea. ¿Mm? Entonces Ángela María quedó muy aburrida, claro que sí. ¿Mm? Ángela María, porque el presidente Duque le dijo, Ángela María, muchas gracias por esa contribución que usted ha hecho al país. El país se lo sabrá agradecer. Pero, como eso es un impuesto, yo no le puedo dar a usted un beneficio simplemente por haber pagado ese tributo, por haber pagado ese impuesto. Lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es que esa plata la tengo que meter en un costalito. Yo no la puedo disponer de manera arbitraria ni de manera directa en un contribuyente o en un grupo de contribuyentes. Yo tengo que llevar toda esa plata por impuestos a un costalito que se va a llamar Presupuesto General de la Nación. Y el Estado va a disponer de todo ese dinero de acuerdo a las necesidades propias del Estado. O sea, para los gastos de funcionamiento, o sea, para pagar al presidente, sus ministros, al Congreso, las alcaldías, las gobernaciones. Después de que se paguen los gastos de funcionamiento, una parte va a saneamiento básico, agua potable, a inversión en hospitales, en infraestructura, carreteras. Y otra parte se va para pagar la deuda del Estado nacional e internacional. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El contribuyente no puede esperar que es que Julio Mario Santo Domingo pagó de impuesto de renta 5.000 millones de pesos por el año 2018. Él no puede esperar que el gobierno le vaya a sacar una tierrita, una carretera asfaltada que le lleve hasta la finca de él como contraprestación por haber pagado 5.000 millones de impuesto de renta. No. Ese pago que hicieron por impuesto dispone el Estado de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a las prioridades que tiene el país y que quedaron plasmadas en un presupuesto general de la nación. ¿Listo? Y por eso le acabo de decir, una vez pagado, la siguiente característica, el Estado dispone de ese recaudo, de ese pago, de acuerdo con unos criterios y prioridades totalmente distintos del contribuyente, en este caso de Ángela María, que quería que le arreglaran el andén para poder parquear su vehículo con facilidad. El Estado no puede hacer eso. Esa plata se va para un costal, para el presupuesto general de la nación. ¿Listo? Y la última característica de los impuestos es que su pago no es opcional ni discrecional. Si se dio el hecho generador de ese impuesto, tiene que pagarlo. Y si no lo paga, el Estado mismo lo puede ejercer su pago a través de los jueces, a través de la jurisdicción coactiva de esto. Eso es básicamente de eso. Entonces, ¿qué pasa si Ángela María, que tenía que pagar 10 millones, presentó su declaración y no paga? Pues entonces, ¿qué el Estado va a hacer? La podrá embargar, sus salarios, sus bienes, todo, por el hecho de no pagar ese tributo. ¿Ves? Pregunta sobre los impuestos, muchachos. ¿Les queda claro, Edwin? ¿Sí entendió Hamilton? Paula Andrea. Uh-huh. No. Bueno, listo pues, muchachos. Vamos ahora a mirar las características de las, de las tasas. Muchachos, tienen que estar pilas. En cualquier momento voy a hacer preguntas a cualquiera de los asistentes que están el día de hoy, para que estemos atentos. Entonces,
¿Cuáles son las características de las tasas? Estas tasas, muchachos, es con S, no con Z, ¿listo? Tiene una definición especial muy diferente. ¿Qué es básicamente una tasa? Es el cobro que le realiza el Estado a una persona natural o a una persona jurídica por la prestación de un bien o de un servicio. Por la prestación de un servicio o la entrega de un bien. ¿Listo? Este precio que está pagando el contribuyente al Estado, obviamente en este caso, a diferencia de los impuestos, sí guardan relación directa con el bien o el servicio prestado. ¿Cuál es un ejemplo de una tasa, muchachos? ¿Quién me cuenta? ¿Cuál es un ejemplo de una tasa? Alexandra me dice que un servicio público, peaje. No, Paula Andrea. ¿El IVA qué es? El IVA es un impuesto. Lo que nos cobran los bancos se llaman intereses. En ese caso no estamos hablando de tasas. Esa es tasa de interés, pero cuando hablemos de tasas en materia de tributos, mire que estamos clasificando los tributos en impuestos, tasas y contribuciones. Entonces estamos hablando de qué? En este caso, el ejemplo más claro, un peaje. Un peaje es una tasa. ¿Quién me cobra esa tasa? El Estado. Muchos dirán, qué mentira, profe. A mí me lo cobra el consorcio no sé qué. Pero ocurre que el Estado obviamente entrega esos peajes en administración a otras entidades que se encargan de recaudarlo y con la plata que están recaudando realizan ciertas obras en las carreteras que le fueron asignadas. O sea, la obligación de una concesión de esos contratos se entregan en concesión, es de mantener en buen estado las carreteras. Entonces, aquí decimos que el precio pagado por el ciudadano al Estado si guarda una relación directa con los beneficios derivados del bien o servicio ofrecido. ¿Qué pasa si nosotros pagamos un peaje? Vamos a tener una carretera en buen estado, más rápida, más segura. ¿Qué pasa si en una carretera no hay peajes? Lo más seguro es que va a ser una carretera deteriorada, la seguridad va a ser de pronto mínima, en caso de un pinchazo, de un problema, de un accidente, a veces no va a ser muy rápido el acompañamiento del consorcio, de la concesión. La tasa aeroportuaria, muy bien Ángela María, es otro caso de una tasa. Nos están cobrando por la prestación de un servicio, por utilizar el aeropuerto correspondiente. Entonces, nos está cobrando el Estado por un valor. Los mismos servicios públicos que estaba hablando ahora Alexandra. Podríamos decir que los servicios públicos también son una tasa. Los servicios públicos son una obligación que tiene el Estado, que el Estado en la mayoría de los casos entrega en concesión o explotación de dichos servicios públicos. Entonces, esa tasa que le están cobrando al contribuyente, el mismo contribuyente ya tiene una opción. ¿Será que adquiero o no el bien o servicio? ¿Qué pasa si Luz Aleida dice, no quiero pagar la tasa aeroportuaria? Entonces, si ella no quiera, no viaja vía aérea. Entonces va y más bien consigue una flota y se demora sus 8 horas para llegar a Bogotá, sus 7 horas, y listo. No lo cancela. ¿Qué pasa si Alexandra no quiere pagar el peaje de la vía Manizales-Chinchiná? ¿Ah? ¿Qué pasaría en ese caso? Pues simplemente utiliza otras vías. Entonces va a utilizar la vía alterna entre Manizales y Chinchiná, que es una vía menos segura, más estrecha, menos rápida, con más huequitos, más deteriorada. O sea, no es. Si Alexandra quiere pasar por esa vía, va a tener que pagar ese tributo que se llama una tasa, que en este caso es un peaje. ¿Y qué hace el Estado
con lo que está cobrando por esta tasa, en este caso por un peaje, por una tasa aeroportuaria. Básicamente, ese valor que está cobrando cubre los gastos de funcionamiento, las previsiones que tiene que hacer el Estado o la entidad para amortizar y para el crecimiento y la inversión, para mantener las vías en buen estado, o sea, para pagar la nómina y también para mejorar la infraestructura vial que le corresponde. ¿Eso? Y las contribuciones, el tercer concepto. Básicamente las contribuciones surgen de la realización de obras públicas, de actividades estatales. También es un tributo. En este caso, también hay un beneficio especial y directo para un individuo o un grupo de individuos que los obliga a cancelar el tributo. ¿Cuál es un ejemplo de una contribución? ¿Quién me cuenta? ¿Cuál sería ese ejemplo? Ninguno muchachos. El derrame de valorización. Cuando ustedes en sus viviendas, vamos a ver, en Manizales, hablo de Manizales que es la ciudad donde vivo, van a hacer una avenida a una cuadra de mi casa. ¿Qué va a pasar con mi vivienda, muchachos? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué va a pasar? El Estado va a hacer una avenida, va a hacer una glorieta que va a comunicar varios barrios a una cuadra de mi casa. ¿Qué va a pasar con mi vivienda? Muy bien, Paula Andrea, se va a valorizar ese bien. Entonces, ¿el Estado qué hizo? Dijo, voy a hacer una vía y voy a financiarla con recursos del Estado y con una contribución o lo que llaman muchos derrame de valorización. ¿Y a quiénes se les va a cobrar esa contribución por valorización? Solamente a los contribuyentes que tengan sus viviendas aledañas al área en que van a hacer esa avenida, porque a esas personas se les va a valorizar el bien y tenga por seguro que el que esté a 10 metros se va a valorizar mucho más que el que esté a 5 cuadras. Entonces esa contribución que va a pagar va a ser mucho más alta porque la valorización del bien es mucho mayor. ¿Listo? Entonces, entendiendo que esas contribuciones surgen de la realización de obras públicas, hay un beneficio directo para un individuo, para un grupo de individuos, ¿cuáles? Los que viven en zonas aledañas a la obra realizada. ¿Qué pasa con este tributo? Se paga proporcional al beneficio obtenido. Que es que mi valorización es muy alta porque yo vivo a media cuadra de la obra, entonces mi impuesto va a ser mucho más alto que el que paga el que está a 10 cuadras o a 15 cuadras, que también van a obtener un beneficio en su valorización, pero no tan alto como los que están contiguos a la obra a realizar. ¿Listo? Y todo lo que recaude el Estado por esta contribución está destinado a financiar las obras o actividades contratadas. ¿Listo? En este caso la contribución. Muy bien. Les voy a preguntar rápido. Edwin, Hamilton y Angélica, me escriben cómo se clasifican los tributos, por favor. Edwin, Hamilton y Angélica, ¿cómo se clasifican los tributos? ¿Qué pasa, muchachos? ¿No están? ¿No están en clase? Edwin, Hamilton, ¿cómo se clasifican los tributos, Angélica?
Bien, Ángela. Por favor, muchachos, todos tenemos que estar despiertos, ¿eh? Voy a empezar a hacer preguntas hacia los participantes. Los tributos se clasifican en impuestos, en tasas y contribuciones. Listo, no les puedo olvidar porque estos, para poder entender el derecho tributario procedimental tenemos que conocer estos conceptos básicos que son derecho tributario sustantivo. ¿Sí? Ahora sí, entremos en el tema ya de procedimiento tributario. Todo lo que vimos hasta ahorita fueron un abrebocas a la introducción al derecho tributario sustantivo y procedimental. ¿Ves? Entonces, ¿en qué consiste esto que nosotros vamos a ver este semestre de derecho tributario procedimental? ¿En qué consiste eso de ese término de procedimiento tributario? Entonces, entendemos por procedimiento tributario, muchachos, todas y cada una de las actuaciones que realizan los contribuyentes y los responsables de los tributos a cargo del Estado. ¿Por qué hablamos contribuyentes o responsables? Porque cuando hablamos de contribuyentes hablamos de impuestos directos, como el impuesto de renta, el impuesto a la riqueza, industria y comercio. Y cuando hablemos de responsables, estamos hablando de los responsables del impuesto a las ventas, los responsables del gravamen a los movimientos financieros y los responsables del impuesto al consumo. ¿Por qué le dicen responsables? Porque almacén éxito, ellos no es que estén pagando el IVA se lo están cobrando a quienes, a los compradores. Ellos lo único que hacen es que recaudárselo y pagárselo a la DIAN. Entonces, por eso no le dicen contribuyentes, sino responsables. Entonces, todas aquellas actuaciones que realizan los contribuyentes, que realizan los responsables ante el Estado, necesita el Estado saber cómo, en esa actuación, cómo determinaron el impuesto, cómo realizaron el pago, si está de acuerdo a las normas contenidas en el estatuto tributario, en el decreto único tributario y en los reglamentarios que corresponden. Y también se utiliza el procedimiento tributario para mirar cómo se subsanan las controversias que resultan cuando el Estado no está de acuerdo con la determinación del gravamen liquidado por el contribuyente responsable. Que es que el Estado dijo, no, señor Jorge Osvaldo, usted hizo mal su declaración, lo voy a fiscalizar y voy a hacerle su declaración como debe ser. Entonces ya empieza una controversia. El contribuyente dice, yo la hice bien y la DIAN dice, usted no la hizo bien. Entonces para eso es que utilizamos también el procedimiento tributario. Entonces, primero, para ver si determinamos bien el impuesto y el pago del tributo. Y cómo se subsana esa controversia, cuáles son los elementos que tiene esa controversia, cuáles son el derecho a la defensa que tiene el contribuyente ante el Estado, cómo se puede defender el contribuyente ante los atropellos del Estado, cómo se puede defender el contribuyente cuando la DIAN le quiere corregir su declaración y no tiene la razón, cuáles son esas medidas que uno como contribuyente debe tomar, cuáles son esas medidas que también el Estado también tiene que tomar cuando está en desacuerdo con la liquidación realizada por el contribuyente. Y básicamente, ¿qué es lo que busca el procedimiento tributario, muchachos? Simplemente el cumplimiento de la obligación principal, ¿sí o no? ¿Qué decíamos ayer? Que la obligación tributaria es sustantiva y procedimental, ¿sí o no? El procedimiento tributario no tiene más que otra función que ayudar a facilitar el cumplimiento de la obligación principal. ¿Y en qué consiste la obligación principal, muchachos? En la obligación de pagar, ¿sí o no? El procedimiento tributario dice, si usted no paga, lo sanciona. Si usted no paga, le cobro intereses moratorios. Por ende, haga bien su declaración y pague su impuesto. Entonces, el procedimiento tributario como tal está ayudando, está permitiendo que el contribuyente cumpla a cabalidad con su obligación tributaria sustantiva, que cumpla con la obligación de pagar su tributo, que cumpla con la obligación de pagar su impuesto. ¿Sí?
Entonces, esa obligación principal, esa obligación sustantiva, no es otra cosa que pagar una suma de dinero al Estado, ya bien sea a título de impuesto, bien sea a título de tasa, o bien sea a título de contribuciones. Pero el procedimiento tributario como tal no se puede ver solo. ¿Será que ustedes, muchachos, Angélica, les llegó una carta de la DIAN indicando que Angélica tiene que declarar renta simplemente porque estuvo trabajando en la presidencia de la República y en 3 meses se ganó 20 millones de pesos? Y le llegó una carta y Angélica, usted tiene que declarar y usted tiene que pagar su tributo, porque yo lo digo, porque yo soy el Estado, por haber trabajado en la presidencia de la República. ¿Será justo? Entonces dirá Angélica, qué pena, yo también, el procedimiento tributario también me afecta a mí, pero también el procedimiento tributario me ayuda a mí para defenderme de la DIAN o de la alcaldía o de la gobernación o quien sea el titular de la potestad tributaria de ese tributo, cuando son arbitrarios, cuando me quieren cobrar algo que no es, cuando me quieren cobrar una sanción cuando no hay lugar a ella. Entonces nosotros como contribuyentes nosotros como contribuyentes y el mismo Estado a través de la DIAN, las tesorerías municipales y departamentales, tienen que cumplir unos principios, otros principios del derecho tributario, en este caso el derecho tributario procedimental. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos un debido proceso, que un contribuyente, que si la DIAN me requirió, me informe cómo me puedo defender, cuáles son los tiempos. Yo tengo derecho a defender, tengo derecho a la defensa. Y el debido proceso es, yo puedo entrar, yo tengo por qué utilizar los recursos que me da el Estado. Que si usted no está de acuerdo con la liquidación que le presentó el funcionario de la DIAN, usted haga uso de los recursos correspondientes, de reposición, de reconsideración, y por ende el derecho a la defensa, de invocar cuáles son las causales que para usted como contribuyente le invocan de que no está obligado a declarar. Pero es que la DIAN me quiere hacer declarar porque tuve ingresos de 20 millones y trabajé en la presidencia de la República. Y como tal también tengo el derecho a contradecir las pruebas, absolutamente, a controvertirlas, obviamente con pruebas, muchachos. Y por eso es que el contribuyente también tiene derecho a aportar pruebas y que esas pruebas sean tenidas en cuenta al momento de emitir los juicios. Obviamente, muchachos, para eso existe un debido proceso. Y ese debido proceso también nosotros tenemos que acatarlo. Que si la norma dice que la respuesta es en 30 días, tenemos que responder en 30 días. El principio de justicia tiene que reinar en los procesos que se dan entre el contribuyente y el Estado. Tiene que reinar siempre la justicia. Que si hay un contribuyente que no está pagando bien sus tributos, en virtud del principio de justicia, el Estado lo tiene que poner a pagar el tributo que corresponde. ¿Sí? Y en materia jurídica, siempre el Estado y el contribuyente van a ser iguales ante la ley, ante los jueces. Siempre todos estos principios se tienen que cumplir en materia de procedimiento tributario, muchachos. Bueno, muchachos, no sé si hay preguntas hasta ahí, inquietudes, los veo muy calladitos, sosegados. ¿Mm? Bueno, muchachos, entonces, para continuar, vamos a hablar de esta diapositiva, vamos a hablarla rápidamente porque después la vamos a volver a retomar. ¿Listo? Luzalera me pregunta que por qué a algunos les llega el correo de que están obligados a declarar y a otros no. Vamos a ver. Primero, si la administración tributaria este año ha sido, me parece muy ordenada, con la información exógena, o sea, la información que reportaron los terceros que nos pagaron.
La DIAN ya tiene insumos para saber quiénes están obligados a declarar, ya sea por ingresos, por compras, por consignaciones bancarias, porque también los bancos le reportan información a la DIAN. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? La DIAN ya sabe que Aleida trabajó en el almacén Éxito y se ganó 80 millones de pesos porque el Éxito lo reportó. Entonces ya la tiene en su base de datos la DIAN y dijo, esta señora Aleida ya con la información que tiene supera los topes que más adelante vamos a ver y entonces está obligada a declarar. Y como Aleida tiene un correo registrado en el RUT, como Aleida es juiciosa, tiene toda su información actualizada en el registro único tributario, entre ellas el correo, al correo le está llegando la información de que está obligada a declarar. Esto. Hay otros que no les llega, primero porque la DIAN no tiene la información muy actualizada, porque lo más seguro es que Angélica no tiene el RUT. En el RUT actualizado el correo electrónico, de pronto tiene el correo de hace 10 años, pero un correo que ella ya no lo utiliza porque se le olvidó la contraseña. Entonces, como la DIAN no tiene correo donde le llegarle, no va a tener información de que está obligada a declarar. Es básicamente por eso. Pero primero que todo, la DIAN tiene que tener la información. Pero eso tampoco indica, muchachos, que si la DIAN no le mandó la información es porque no están obligados a declarar. Es porque la información que tiene la DIAN es insuficiente para ello. Porque cada contribuyente es el que debe saber si tuvo ingresos suficientes para declarar o para no declarar. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuáles son las fases del procedimiento tributario? De lo que vamos a hablar más adelante. ¿Dónde nace el procedimiento tributario? Apenas se presenten las declaraciones o apenas no se presenten las declaraciones. Que es que hoy me tocaba declarar renta. No cumplí con la obligación tributaria sustantiva. No presenté mi declaración de renta. Qué triste. Entonces ahí empieza la fase del procedimiento tributario. ¿En qué? Porque la administración tributaria me puede mandar una cartica indicándome que no he presentado mi declaración de renta y me invita a declarar. Me manda un emplazamiento por no declarar. Y luego me puede aplicar una sanción por no declarar eso. O sea, ahí empezaría la fase del procedimiento tributario para quienes no han presentado su declaración. O sea, para los que se llaman omisos. En cambio, también presenta, los que sí presentan su declaración, también ahí empieza una fase del procedimiento tributario cuando presentó la declaración. Porque la DIAN va a tener 3 años, una facultad de 3 años a partir de esa fecha para fiscalizar la declaración de ese contribuyente. Entonces ahí también empieza el procedimiento tributario para quienes sí la presentaron. ¿Esto? La segunda fase es cómo la administración tributaria realiza la determinación oficial del tributo para quienes no han cumplido con la obligación legal de presentarlo, o sea, para los omisos. O para discutir, como está en el punto 3, para discutir los tributos. No, es que usted sí presentó la declaración. Tuvo ingresos de 100 millones, pero la DIA le dice, no, yo sé que usted hizo la declaración con 100 millones, pero yo sé que usted no se ganó 100 millones, sino 300 millones, porque yo tengo una información exógena que me la reportaron. Entonces empieza esa discusión. Pero es que yo ya presenté la declaración de renta con 100 millones. ¿Y qué dice el Estado? Pues yo sé que usted no se ganó 100 millones, sino 300 millones. Por favor, corrija esa declaración tributaria, porque usted sí la presentó. Y bien, entonces la DIAN me requirió y me dijo que tenía que corregir su declaración y que el impuesto había sido de 1 millón. Y con la nueva corrección tengo que pagar un impuesto de 20 millones. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? El Estado me tiene que demostrar de que realmente estoy obligado. ¿Listo? ¿Qué dice Luz Aleida?
Muchachos, ¿me escuchan ahora sí? Un bajón de energía. Bueno, muchachos, entonces les estaba diciendo, las fases de procedimiento tributario empiezan cuando se presentan las declaraciones a tiempo o cuando no se presentan las declaraciones. La segunda es la fase de cómo se determina el impuesto y esa fase de control y de fiscalización y liquidación que realiza la administración tributaria. La tercera fase es cómo se discuten o cómo se presentan los recursos en virtud del derecho a la defensa que tiene el contribuyente, ya sea en la vía gubernativa o en la vía judicial. O sea, cómo hace el contribuyente para defenderse. En la vía gubernativa, o sea, ante la misma DIAN. ¿Cuáles son los recursos cuando me llega una carta a la DIAN? ¿Cómo respondo? ¿En qué tiempos? Y cómo me defiendo, ya sea en la vía jurisdiccional, o sea, ante los jueces, en este caso ante los jueces administrativos y en última instancia el Consejo de Estado. Cuando yo estoy peleando con la DIAN y yo tengo la razón, pero la DIAN dice que ella tiene la razón. Entonces, cuando no nos ponemos de acuerdo en la vía gubernativa, acudimos a la vía jurisdiccional, o sea, a los jueces administrativos locales. La siguiente fase del procedimiento tributario es cómo se cobra. Una vez una declaración ha quedado en firme, el Estado entra a cobrar ese tributo, esa declaración. Y la última fase son otros procesos totalmente diferentes, como la devolución de saldos a favor, cómo se devuelven esos saldos a favor, quienes tienen derecho a solicitar saldos a favor de esto. Ahora sí, ¿qué es eso de vía gubernativa, muchachos? Recuerden que nosotros como contribuyentes podemos defendernos, podemos discutir nuestras declaraciones tributarias, podemos discutir cuando la DIAN nos manda una cartica y si nosotros tenemos la razón, pues simplemente con argumentos y con pruebas nosotros deshacemos esas acusaciones de la administración tributaria. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Si yo no, yo tengo que aprender a defenderme. Para eso hay unos tiempos. Y se los decía ayer, que es que Alexandra tiene la dirección de la casa cuando ella nació. Hace no sé cuántos años, Alexandra. Y nunca cambiaron el root. Más o menos, sí, bueno. Y nunca modificaron el root. Lo que pasa es que Alexandra hace 3 años compró un apartamento nuevo y se fue a vivir allá. Y nunca modificó el root. Y entonces la DIAN, Alexandra presentó su declaración de renta y la DIAN la requirió y la requirió porque no estaba de acuerdo con la declaración que hizo Alexandra. ¿A dónde le mandaron el requerimiento, muchachos? ¿A qué dirección? ¿Ah? ¿A dónde se la mandarían? A la dirección vieja. ¿Qué va a pasar entonces con ese acto administrativo? Lo va a devolver el correo. Entonces, la DIAN, Alexandra declaró 100 millones de ingresos, como les puse el día de ayer, pero la DIAN dice que los ingresos de Alexandra, según lo que reportó la empresa donde ella trabaja, es por 1.000 millones de pesos. Entonces le dice la DIAN, Alexandra, usted tiene una diferencia de 900 millones. Por favor, corrija su declaración y corrija su impuesto. Y Alexandra nunca se pudo defender, porque Alexandra nunca mira los edictos, nunca mira absolutamente nada de eso. Entonces, cuando menos piensa, Alexandra fue a la DIAN, o cuando menos piensa, Alexandra fue al banco a retirar los 50 millones de pesos que tenía ya para regalarle al novio. ¿Y qué le van a decir en el banco? Señora Alexandra, qué pena, pero es que su cuenta está embargada. Está embargadita la cuenta y esos 50 millones que usted tenía para el novio, se los mandamos para quién? A la DIAN. Y entonces Alexandra, ¿pero por qué? ¿Por qué me está embargando si yo no debo nada? Se fue Alexandra para la DIAN y le dijeron, vean Alexandra, su obligación es modificar el RUT, cualquier dirección, cualquier cambio, es su obligación y además eso tiene sanción que lo vamos a ver más adelante. Y mire que la administración tributaria le mandó un emplazamiento, mire todo lo que tiene que ver con el debido proceso, mire que se los mandó.
Como todo eso lo devolvieron, lo informaron en la página y en un diario de alta circulación. Hicieron todo el proceso y aún así Alexandra nunca apareció. Entonces, como no apareció, la administración tributaria le corrigió la declaración y le generó un nuevo impuesto. Y Alexandra, ¿qué le va a decir? Sí, pero es que mire, señora, que es que mis ingresos sí fueron 100 millones. El problema es de la empresa donde yo trabajo, que a la que digitó allá la información exógena le puso un cero de más, se le fue un cerito de más y me puso 1.000 millones. Pero eso fue un error, por favor corrijamos eso. Ya no hay nada que hacer, muchachos. Alexandra va a tener que pagar 300 millones de impuesto adicional, más va a tener que pagar otros 60 millones de sanción, más los intereses de mora. ¿Y por qué, muchachos? Porque no tenía actualizado el registro único tributario, porque no tenía actualizado el RUT, porque no tenía actualizada la dirección de su casa, porque no tenía actualizada su correo electrónico. Entonces Alexandra va a pagar un impuesto, va a pagar unos intereses y va a pagar una sanción que no estaba obligada, pero por no haber hecho el uso de la defensa, el derecho a la defensa dentro de los tiempos establecidos por el Estado, ya no puede alegar nada más adelante de esto. Entonces, para que pongan pilas con esto que les acabo de decir, muchachos. Entonces, cuando un contribuyente, o más bien cuando un contribuyente quiere hacer uso del derecho a la defensa, primero tiene que hacer uso de la defensa, primero en la vía gubernativa y después en la vía judicial o jurisdiccional ante los jueces administrativos. Primero tiene que agotarlo. Si yo no agoto la vía gubernativa, no puedo ir ante los jueces. ¿Listo? ¿Y entonces qué será eso de vía gubernativa? Cuando a uno le llega una cartica de la DIAN modificándole la declaración o invitándola a declarar, al final de la carta dice, contra esta carta, contra este acto administrativo, usted tiene derecho al recurso de reconsideración ante el mismo. Automáticamente le está diciendo dentro de los 15 días siguientes. Si usted dentro de los 15 días siguientes se entiende, agotado ese término. Entonces, en la guía gubernativa básicamente son los recursos que tiene el contribuyente para interponer en contra de los actos administrativos salidos de la DIAN, en el caso de que sea un impuesto nacional, o de la alcaldía, en el caso de que sea un impuesto territorial, municipal, o de las gobernaciones, en el caso que sea de un impuesto departamental. Esto. ¿Y ante quiénes se interponen esos recursos? Ante la misma administración tributaria, como les acabo de comentar. ¿Listo? Siempre ante la DIAN o ante la alcaldía, o sea, ante la tesorería municipal o ante la tesorería departamental, dependiendo del tributo que corresponda. ¿Listo? Si yo hice uso del derecho a la defensa en la vía gubernativa y aún así la administración tributaria me dice, no, usted no tiene la razón, yo tengo la razón. Si yo quiero seguir peleando, pero ya me defendí con la misma DIAN, entonces yo tengo otros recursos en contra de esos actos administrativos. Que mire que la DIAN me sacó un acto administrativo y me aplicó una sanción de 500 millones de pesos y yo no tengo por qué pagar esa sanción porque yo cumplí con las normas. Entonces, ante la DIAN no hubo forma con los recursos, o sea, en la vía gubernativa. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a la vía contencioso administrativo o a la vía judicial o a la vía jurisdiccional. Entonces, miren lo que dice al comienzo de esta diapositiva. Cuando se agota en debida forma la vía gubernativa, tenemos que agotar primero nuestra defensa ante la DIAN o ante la alcaldía para poder acudir al contencioso administrativo. Si yo, como contribuyente, me voy a defender, no me puedo lanzar de una vez al contencioso administrativo. Primero me defiendo con la DIAN. La DIAN me dice que no, que usted no tiene toda la razón. Entonces, una vez agotado todo el procedimiento de la vía gubernativa, hay unos recursos que nos da la ley para acudir ante los jueces administrativos
y en última instancia ante el Consejo de Estado, que es el que dirime este conflicto que se está dando entre el contribuyente y el Estado. ¿Listo? Esta parte ya la habíamos visto. Entonces, para volver a traer en colación lo que vimos el día de ayer de la obligación tributaria, vimos que la obligación tributaria puede ser sustantiva o procedimental. ¿Listo? La obligación tributaria sustantiva o sustancial, básicamente el conjunto, todo ese conjunto. Ven, la sustantiva es la obligación de pagar una suma de dinero por parte del contribuyente al Estado una vez que se dan los qué, los hechos generadores previstos en la ley. ¿Ves? Hasta ahí. Por su parte, cuando hablamos de la obligación tributaria procedimental, básicamente son aquellas acciones que utiliza el Estado para ayudar a cobrar, para ayudar a cumplir esa obligación tributaria sustantiva. ¿Sí? Entonces el Estado busca medidas especiales con el fin de que el contribuyente cumpla a cabalidad con el pago de dichos tributos. Entonces para eso es que necesita el procedimiento tributario, para que se haga efectiva esa necesidad que tiene el Estado de coaccionar, de presionar al contribuyente para que su declaración la haga lo mejor posible, que declare el impuesto real que le corresponda y que ambos queden satisfechos, o sea, el Estado y el contribuyente. Entonces debemos entender, muchachos, vamos a ver preguntas hasta ahí, inquietudes, Alexandra, Ángela María, Edwin. Yo sé que el tema es algo cansón, pero debemos de ponernos pilas, de entender si hay preguntas, si hay inquietudes, tratemos de no comer callados. Esto. Mañana, Dios mediante, les voy a mandar esta presentación para que ustedes la tengan en su haber. No sé si hay preguntas, inquietudes. ¿Ninguna? Están muy calladitos hoy. Entonces vamos a mirar cuáles son los deberes. ¿Cuáles son los deberes iniciales que tiene que tener un contribuyente con la finalidad de cumplir la obligación tributaria sustantiva? Entonces vamos a hablar que el primero es la inscripción. Todo contribuyente, todos, absolutamente todos muchachos, tenemos la obligación de inscribirnos en el registro único tributario. Una vez nos inscribamos en el registro único tributario, debemos de presentar las declaraciones tributarias de acuerdo a los plazos, a los formatos y a los condicionamientos que nos diga la ley. El siguiente paso es el suministro de información por parte de los contribuyentes y los no contribuyentes. Cuando la administración tributaria nos exige que enviemos información, por lo general lo hacemos a través de la información exógena que presentamos cada año, pero en cualquier momento el Estado le puede mandar una carta a un contribuyente, a Alexandra, a Ángela María, a Edwin, pidiéndoles información sobre las compras realizadas durante determinado año a tal empresa. Eso lo puede hacer. Una vez tengamos toda esa información, hemos presentado las declaraciones tributarias, es obligación de todo contribuyente conservar las pruebas durante el tiempo que estime conveniente. Recuerden que las pruebas y la contabilidad, con ellas se pueden ganar líos, con ellas se pueden ganar conflictos. Y el que tiene la contabilidad, tiene la prueba ante un juez, va a tener el más chance de ganar el que lleve contabilidad que el que no lleva contabilidad. Porque el que lleva contabilidad tiene la prueba de la transacción. ¿Listo? Y por último, obviamente, el recaudo y el pago del tributo. Todos aquellas relacionados con los deberes de las entidades autorizadas para recaudar. Algunos tienen que practicar retención en la fuente, entonces ya sabemos que de esa forma también se están recaudando los tributos. Y vamos a entender que lo vamos a ver más adelante cómo se extingue la obligación tributaria.
Cuando hablemos, muchachos, vamos a ver en virtud de la ley 788 del año 2002, en el artículo 59, estableció como obligación, muchachos, que el estatuto tributario que se aplica en la DIAN debe ser el mismo aplicado en materia de impuestos territoriales, o sea que va a ser el mismo que tienen que aplicar en la alcaldía de Manizales, en la alcaldía de Mariquita, en la alcaldía de Medellín, en la alcaldía de Casanare, de Yopal, absolutamente en todos, ¿listo? O sea, el mismo procedimiento tributario, los mismos actos administrativos que utiliza la DIAN deben ser los mismos actos administrativos que debe utilizar la alcaldía cuando Alexandra no paga el impuesto de industria y comercio o cuando Ángela María no paga el impuesto predial. Tiene que ser igualito esto. Lo único diferente en temas de procedimiento entre las alcaldías y los departamentos y la DIAN es en las tarifas. Le dijo el Estado, el monto de las sanciones ustedes la podrán disminuir. Entonces ahí es donde empiezan a trabajar algunas alcaldías. Algunas alcaldías dicen, la sanción en tal ciudad es el 100% de la sanción contemplada en el estatuto tributario. Por su parte, otros municipios dicen, no, como yo estoy facultado para no cobrar una sanción tan alta, voy a cobrar el 50% de la sanción que dice el estatuto tributario. Ah, que es que la sanción mínima son 343.000 pesos. Entonces, aquí en mi municipio la sanción mínima va a ser la mitad, o sea, 171.500 pesos. En Manizales, por ejemplo, el impuesto, aquí la sanción mínima son 10 VTs, no 343.000 pesos. ¿Ves? Son 5 VTs, no 10 VTs que la sanción de la DIAN, sino 5, la mitad. Y la sanción, las otras sanciones es el 70% de la sanción que aplica la DIAN. Manizales aplicó eso. Pero ¿qué le está diciendo el Estado? Todos los actos administrativos que aplica la DIAN, ustedes como alcaldía también lo tienen que hacer cuando cobren industria y comercio, cuando cobren predial. Igualitos, los mismos tiempos, los mismos actos, que es que me llegó una liquidación oficial de revisión. Ah, eso va a llegar en la DIAN, pero también puede llegar en términos territoriales. ¿Listo? Jennifer me pregunta que el orden de la materia. Yo ya hice la solicitud en la universidad para que tratemos de que primero veamos siempre el derecho tributario sustantivo y posteriormente el derecho tributario procedimental. Por ende, ¿qué me ha tocado hacer? Hablar un poquito de algunos términos, toda esa introducción que es necesaria. Mucha de esa introducción está en derecho tributario sustantivo, pero como la mayoría de los que están viendo esta clase no han visto sustantivo, me toca llegar y cogerla para que ustedes no se me vayan a perder cuando estemos hablando de ello. De hecho, muchachos, esto es fundamental que lo tengamos claro, todas estas diapositivas, porque yo creo que la próxima semana o comenzando la siguiente vamos a empezar a hablar de sanciones, cómo se calculan las sanciones, vamos a hacer ejercicios con sanciones, vamos a ver cómo se calculan los intereses moratorios, todo ese tipo de cositas, que es básicamente derecho tributario procedimental. A eso vamos, básicamente los ejercicios es cómo calcular las sanciones. Preguntas hasta ahí, muchachos, inquietudes, por favor. Bueno, muchachos, entonces no hay preguntas. Tranquilos que yo después haré las preguntas, muchachos. ¿Eso? Entonces vamos a ver. El artículo 571 del Estatuto Tributario habla de los deberes y obligaciones formales. Miren que ya estamos hablando de procedimiento tributario que corresponde a todos aquellos deberes y obligaciones formales que en su mayoría ayudan a cumplir con la obligación tributaria sustancial, o sea, la de pagar. Entonces, el 571 nos dice, oiga, pero ¿quién tiene que cumplir esos deberes formales?
¿Quién es el obligado? ¿Quién es el responsable de cumplir de manera directa o a través de interpuesta persona las obligaciones formales de algún individuo, de una persona natural o de una persona jurídica de esto? Se dice, los contribuyentes o responsables directos del pago del tributo deberán cumplir los deberes formales señalados en la ley o en el reglamento, ya sea por sí mismos, personalmente, o por medio de sus representantes, y a falta de estos representantes por el administrador del respectivo patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que Jennifer tiene que presentar su declaración de renta por el año 2018. Jennifer, ¿quién presenta la declaración de renta por ti? ¿Quién la presenta? ¿Quién presentará la declaración de Alexandra? ¿O de Ángela María? ¿O de Edwin? ¿Quién la va a presentar? Pues ellos mismos. El mismo responsable por el pago de ese tributo. Jennifer, Ángela María, Edwin, Hamilton, todos. Cada uno responsable de eso. Pero, Ángela María, ¿tienes hijos menores o no? No tiene, pero vamos a regalarle un bebecito. Ángela María en estos momentos tiene un bebecito de un mes. Y la abuelita, cuando nació, le hizo una donación. No, un mes no, pongámosle que ya tiene un añito. Nació exactamente en octubre del año 2018. Cuando nació el bebecito de Ángela María, automáticamente la mamá de Ángela, que es muy querida, es cahueca, automáticamente le hizo un regalo al bebecito. Y le dijo, a mi nietecito Byron le voy a regalar un apartamento de 100 millones de pesos. ¿Será que el hijo de Ángela María está obligado a declarar renta por el año 2018 o no? Entonces, ¿qué piensa? Exactamente, Ángela María, Luz Aleida. Primero, el hijo de Ángela es contribuyente, ¿cierto que sí? Es contribuyente. Pero hasta que el hijo cumpla la mayoría de edad, o sea, los 18 años, los papás del Byron, o sea, Ángela María y el esposo de Ángela María, cada uno deberá declarar el 50% de los bienes de sus hijos, hasta que cumplan los 18 años. Entonces, ¿quién es el responsable? Ángela. ¿Qué pasa si Ángela no declara los bienes a nombre del hijo? Ángela tiene que responder por las sanciones y todos los costos adicionales que eso conlleve. Ah, pero Ángela dice, no, pues que yo no quiero seguir declarando esos bienes en mi declaración. Entonces ella renuncia por escritura pública y entonces el cónyuge va a declarar el 100% del bien del hijo y los ingresos. Porque si ese apartamento lo van a tener arrendado, los ingresos también los tienen que declarar. Ah, pero el esposo dice, no, yo tampoco quiero. Entonces van, le dicen al hijo, qué pena, mi hijo Byron, vaya a la DIAN y saque ropa, váyase gateando. Entonces ponen al hijo a que tiene que sacar RUT. Y se tiene que ir a la DIAN, ¿quién? Los papás. Con la renuncia en notaría, ellos están renunciando a ese derecho de registrar en sus bienes, que lo tienen que hacer a través de escritura pública. Entonces tienen que ir a una notaría, renunciando a declarar los bienes del hijo. Entonces con ese documento y con el registro civil del niño, van a la DIAN, le sacan un RUT, le van a dar el NUIP como el número de identificación tributaria, y entonces le van a preguntar cuál de los dos papás va a representar al hijo ante la DIAN. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ese momento? El niño Byron Bucurú, va a tener su propia declaración a nombre de él. Pero ¿será que el hijo de un año podrá firmar esa declaración? No. Hasta que no cumpla los 18 años, o hasta que sea más bien un menor adulto, él no va a poder firmar sus declaraciones. Entonces, mientras tanto, el papá va a declarar a nombre de Byron, pero va a firmar a nombre de él, como su representante. O el papá
o la mamá. ¿Listo? En este caso. Es en el caso de los hijos, pero vamos a mirar entonces otros casos de los deberes formales de los contribuyentes. Lo mismo pasa, claro que sí, Saleida. Lo mismo pasa con las cuentas de ahorro, cuentas corrientes que están abriendo los hijos, o los papás son los responsables hasta que cumplan la mayoría de edad. Entonces dice, pilas con este artículo 573. Dice, los obligados al cumplimiento de deberes formales de terceros. Denme un ejemplo de una persona que cumpla deberes formales de terceros. ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Quién me dice? Los tutores, sí, muy bien. Los representantes del patrimonio, los representantes legales de las sociedades. ¿O no? Entonces a Paula Andrea la nombraron gerente, representante legal de la sociedad Unitas Limitada. ¿Y cómo le parece que a Paula Andrea se le olvidó cumplir algunas obligaciones? Por ejemplo, actualizar el RUT, se le olvidó cumplir con ciertas obligaciones de pedir resolución de la DIA, se le olvidó presentar unas declaraciones. ¿Qué dice el artículo 573? Ah, pilas, usted es la representante de esa sociedad. Y la sociedad se le olvidó, no presentó declaración de renta, ni de IVA, ni de retención, y estaba obligada. Y dice la norma, usted como representante legal omitió el cumplimiento de esas obligaciones, entonces me toca cobrarle una sanción a la sociedad. Entonces la DIAN se da cuenta de que no hay forma que la empresa le pague porque no tiene plática. La empresa está quebrada. Entonces, ¿qué dice el Estado? Ah, pilas, usted es el responsable, usted es el representante legal de esta sociedad. O sea que usted es quién? Usted es el obligado a cumplir los deberes y obligaciones formales de la sociedad, porque usted es el representante legal. Incumplió el cumplimiento de esos deberes formales, entonces sancione a la sociedad, pero la sociedad no tiene con qué responder, entonces usted, que era el obligado, tiene que responder subsidiariamente, mire, cuando omita el cumplimiento de dichas obligaciones formales. O sea, cuando la DIAN llega y sanciona a una sociedad por el incumplimiento de una obligación formal que las vimos ayer, no facturar, no certificar, no informar, no facturar, no actualizar el RUT. Cuando la DIAN lo sanciona y la empresa no tiene cómo pagar, le dice subsidiariamente, o sea, primero le cobra a la empresa, si la empresa no tiene, le cobra al representante legal que fue el que omitió el cumplimiento de esa obligación formal. O sea, que mire que ese representante legal no es tan bueno. A veces es peligroso porque se le puede olvidar algún paso, alguna cosa, y ese representante legal con su propio patrimonio está respaldando este tipo de hechos ante la administración tributaria. ¿Sí? Entonces pilas con eso. Que es que el hijo, yo no actualicé el RUT del hijo, también entonces los papás también van a responder en esos casos. Entonces, para hablar de esa capacidad y esa representación, tenemos que entender que los contribuyentes y los responsables, o sea, nosotros, para efectos tributarios que son iguales, contribuyente y responsable, dice, ante la DIAN o ante las alcaldías o ante las gobernaciones, dependiendo del tipo de tributo, se pueden actuar por sí mismos, o sea, personalmente, en el caso de las personas naturales, o a través de sus representantes o apoderados, en el caso de las personas naturales que sean interdictas, en el caso de las menores de edad, o en el caso de las personas jurídicas que siempre van a tener que necesitar un representante legal de esto. Y dice la norma también, por eso les decía ahora, los menores adultos, o sea, mayores de 14 años, pueden comparecer directamente y cumplir
cumplir por sí mismo los deberes y obligaciones formales en materia tributaria. Entonces, el hijo de Ángela María Bucurú, el Byron, cuando cumpla los 14, ustedes pueden decir, ir a la DIAN y decir, no, él va a seguir cumpliendo por sí mismo con sus obligaciones formales y sustanciales. Esto es materia tributaria, entonces ya el papá y la mamá ya no van a firmar las declaraciones, sino que les va a poder firmar el hijo que ya cumplió, ya el menor adulto. Y entonces la pregunta es, ¿qué es eso de menor adulto? Tenemos que irnos al artículo 555 del Estatuto Tributario, que dice, llámese infante o niño todo aquel que no ha cumplido 7 años. Impuber al varón que no ha cumplido 14 y la mujer que no ha cumplido 12. Y adulto, miren, y adulto el que ha dejado de ser impuber. Mayor de edad o simplemente mayor el que ha cumplido 18 años. Y menor de edad o simplemente menor el que no ha llegado a cumplirlos. Entonces, en este caso, cuando hablamos de menores adultos, estamos hablando de aquellas personas que han cumplido, que tienen más de 14 años de edad. Ahora sí, ¿cómo actúan? ¿Cómo actúan entonces los representantes? Entonces, primero, en las personas jurídicas, ¿quiénes son los que actúan como representantes? Obviamente el representante legal, y a falta del representante legal principal, lo hace el representante legal suplente. En algunos casos, en algunas empresas, es ejercida la representación legal por el presidente de la junta directiva o por el mismo gerente. ¿Listo? O en algunos casos los estatutos nombran quién es el representante legal. De hecho, hay empresas grandes, que tienen un gerente general, un gerente de ventas y tienen un gerente de impuestos. Porque qué dirá el gerente general, no es que yo cómo voy a representar a la empresa en ciertos casos que yo no conozco, yo me tocaría creer ciegamente en el contador, en el revisor fiscal. Entonces, ¿qué hacen muchas empresas? Listo. Vamos a nombrar un representante legal de impuestos y lo registran en la DIAN. Va a tener un gerente de la empresa, pero ese no va a ser el que va a firmar las declaraciones tributarias, sino que para eso van a tener un representante legal de impuestos. ¿En qué otros casos hay representación? Cuando hay unas sociedades en liquidación. Recuerden que las sociedades se tienen que disolver y posteriormente liquidar. Cuando entran en causales de disolución y liquidación, por lo general el representante legal que hay se convierte en liquidador. Pero a riesgo que eso es, muchachos, porque dice la norma que el liquidador de una sociedad responde hasta por la más mínima falta. ¿Qué quiere decir eso? Que si a un administrador, si a un liquidador de una sociedad se le olvidó llamar a un acreedor, no lo incluyó entre los pasivos, este liquidador con su propio patrimonio deberá responderle a ese acreedor por no haberlo tenido en cuenta y pagarle dichos valores. ¿Listo? Entonces, en las sociedades en liquidación, la capacidad de representación está en calidad del liquidador de la sociedad. Los incapaces, aquellas personas que hayan sido estimadas como incapaces o interdictos, obviamente son representadas por sus curadores o por sus tutores. Y como les decía hace un rato, en el caso de los menores de edad, deben ser representados, deben de ser representados por sus papás. ¿Listo? Cuando el menor tenga que liquidar el impuesto. Y recuerden, los papás pueden renunciar, pero lo tienen que hacer a través de escritura pública si no lo quieren seguir haciendo. Y en las sucesiones, ¿qué será eso de sucesiones, muchachos? Ángela María, Alexandra, Paula Andrea, ¿qué será una sucesión? ¿Mm? ¿No me escuchas, Alexandra? Algo parecido a una herencia. ¿Qué será algo parecido a una herencia? Pues básicamente
Muchachos, una sucesión básicamente corresponde a aquel conjunto de bienes apreciables en dinero, además de los derechos y obligaciones que deja una persona cuando fallece. Cuando una persona cuando fallece, ya deja de ser una persona natural y pasa a ser una sucesión ilíquida. La persona como tal ya falleció, pero esa persona que falleció dejó unos bienes apreciables en dinero, unos derechos apreciables en dinero y obviamente dejó unas deudas. Todo lo que se asigna ahí, toda esa masa de bienes es lo que nosotros llamamos sucesión ilíquida. ¿De esto? Entonces, cuando una persona fallece, hay que nombrar unos albaceas o unos herederos con administración de bienes, porque esa persona es la que tiene que seguir firmando las declaraciones. Y si no se firman esas declaraciones cuando vayan a liquidar esa sucesión ilíquida, la DIAN le va a decir, señor notario, no lo autorizo que levante la sucesión hasta que ellos me hayan mandado las últimas 5 declaraciones tributarias anteriores. ¿Listo? Entonces, en este caso, ellos nombran unos albaceas o unos herederos con administración de bienes y esa persona va a ser la encargada de presentar cada año la declaración de renta, de IVA, de retención, todas las declaraciones que esa persona presentaba hasta el momento en que ésta sea liquidada. ¿Listo? Asimismo, muchachos, la administración tributaria. Miren que todo esto que estamos hablando aquí es de puros que obligaciones formales de los contribuyentes. Para efectos tributarios, todos los contribuyentes, todos los responsables, todos los agentes de retención los identificamos a través de un número de identificación tributaria que nos asigna la dirección de impuestos. Por lo general, para las personas naturales, el número de identificación tributaria corresponde al mismo número de la cédula de ciudadanía o del número único de identificación tributaria hoy por hoy. El único pecado es cuando nosotros, antes o era antes, cuando inscribíamos a la DIAN a nuestros hijos, porque los papás renunciaron por escritura, iban y lo registraban en la DIAN, entonces los hijos quedaban con una ¿qué? Con una tarjeta de identidad. Y la tarjeta de identidad solamente era de 5 dígitos. Entonces ese va a ser el número de identificación tributaria para esa persona hasta que fallezca. O sea, cuando esa persona ya tenga cédula, en la DIAN va a seguir siendo tarjeta de identidad. Cosa que hoy no va a pasar porque cuando un menor de edad lo registra, va a tener un número de identificación tributaria, NUIP, personal. Y ese va a ser el mismo número de toda una vida. ¿Listo? Por lo general, muchachos, en materia tributaria, y lo dice la norma, lo dice el artículo 619 del Estatuto Tributario, que toda persona natural que lleve contabilidad, toda persona jurídica, es su obligación que en toda la papelería, en la correspondencia de salida, en los recibos de caja, en las facturas y todos los documentos que maneje, informar el número de identificación tributaria. Siempre es una obligación, y lo dice el artículo 619 del Estatuto Tributario. Y yo como revisor de algunas empresas he notado que muchas de ellas por lo general, nunca en su correspondencia tienen identificado el número de identificación tributaria. Segundito, muchachos. Bueno, ahora sí vamos a llegar a algo que se llama el registro único tributario. Yo creo que todos los que están aquí conocen un registro único tributario. ¿Qué consiste? Básicamente,
A muchos yo creo que no les tocó cuando antes todos teníamos algo como si fuera una cédula tributaria. Cuando íbamos a presentar nuestras declaraciones tributarias en los bancos o ante la misma DIAN, teníamos como una tarjetica débito, igualito. Ahí aparecía el nombre, la cédula o el NIT y el nombre de la entidad, de la persona natural o jurídica, y con eso nos recibían los impuestos. Entonces, en el registro único tributario es como nuestra cédula tributaria, en materia tributaria, en donde quedan consagradas toda la información pertinente de la empresa. En ese mecanismo, en ese registro único tributario llamado RUT, lo que busca el Estado es, en ese solo documento, aprender a identificar a mi contribuyente. Lo primero que hace es decir, oiga, ¿en qué ciudad, en qué departamento está, en qué ciudad? ¿Cuál es la dirección de su domicilio? ¿Y cuál es su correo electrónico y sus datos de teléfono, celulares y fijos? ¿Cómo lo contacto? Primero, ¿cómo lo voy a contactar? ¿Y a qué administración tributaria pertenece? Si la de Manizales, si la de Medellín, si la de Bogotá. Después de eso, en el mismo registro único tributario le dice, voy a mirar a ver qué actividades realiza, a ver qué es lo que hace este señor o hace esta empresa. Y esas actividades están dadas en unos números, en unos códigos de actividades económicas llamada SIU, Codificación Internacional Unificada. Y además me dice desde cuándo está realizando esa actividad. Entonces mire que también me está diciendo a qué se dedica y cuántas actividades tiene. Fuera de eso, después me va a decir, y de acuerdo a estas actividades, cuáles responsabilidades tiene en materia tributaria. Y ahí es donde ya aparecen unos códigos, que los vamos a ver más adelante. Que el 05, ¿cómo así que tiene el código 05? Entonces, esta persona está obligada a presentar declaración de renta. No, que es que tiene el código 04. Entonces no presenta declaración de renta, sino otra declaración de renta, pero de los del régimen tributario especial o el no contribuyente. Y le va a aparecer otro código. Usted es responsable del impuesto a las ventas. Entonces me tiene que presentar cada 2 meses o cada 4 meses la declaración del impuesto a las ventas. Este señor tiene que estar obligado a facturar. Este señor está obligado a llevar contabilidad y está en el grupo 1, o en el grupo 2, o en el grupo 3. Todo eso se plasma en el registro único tributario. Esta persona está obligada a practicar retención. Todo eso es lo que va a aparecer en el registro único tributario. Sí, esta empresa o esta persona es usuario aduanero. Realiza importaciones o realiza exportaciones. Todo. Entonces mire que el registro único tributario es como nuestra hoja de vida tributaria. Ahí aparece toda nuestra información. Entonces, por eso mismo es que la administración tributaria, muchachos, busca de que la información que nosotros tenemos allá esté totalmente actualizada. Que la información que nosotros tenemos en el registro único tributario sea veraz. Porque, ¿qué pasa cuando yo no tengo el registro único tributario actualizado? La administración tributaria nos va a cobrar sanciones, que la vamos a ver entonces yo creo que ya para la próxima clase. ¿Cuáles son las sanciones cuando yo no tengo actualizado mi registro único tributario? Eso. Entonces mire que la DIAN me va a fiscalizar. Tiene toda la información con la cual me puede fiscalizar. ¿A qué se dedica? ¿Qué vende? ¿Qué impuestos debe presentar? Y si no los presento, de acuerdo a la información que tiene en el registro único tributario, simplemente me sanciona. ¿Ok? ¿Y cuáles son esas responsabilidades, muchachos, que uno registra en el RUT? La primera es básicamente una responsabilidad, un recaudo que realizan solamente las notarías. O sea que esa solamente la van a tener quienes, las notarías. Eso es un recaudo especial que realizan los notarios para la administración de justicia. Es solamente para ellos. Dice después responsabilidad 2, gravamen a los movimientos financieros. Significa que está obligado a presentar cada semana la declaración de gravamen a los movimientos financieros. En este caso, ¿quiénes tienen esta responsabilidad? Los bancos y aquellas entidades que tienen que cobrar el gravamen
en los retiros, cooperativas, fondos, todo ese tipo de entidades. Responsabilidad 3, ¿qué significa? Que está obligado a presentar el impuesto al patrimonio. ¿Dónde registramos todas estas actividades? En el registro único tributario. Si yo tengo la responsabilidad 4 en el RUT, ¿qué significa? Que estoy obligado a presentar el impuesto de renta, pero en el régimen especial. Los que ya vieron conmigo derecho tributario sustantivo, van a ver que entonces las cooperativas, las precooperativas, las fundaciones, corporaciones sin ánimo de lucro, presentan, tienen que tener esta responsabilidad 04, impuesto de renta en el régimen especial. Si tenemos en nuestro RUT la responsabilidad 5, significa que estamos obligados a presentar el impuesto de renta en el régimen ordinario. O sea, todas las personas naturales, todas las sociedades en general, tienen que tener este 5. Si tengo la responsabilidad 6, significa que soy una persona jurídica no contribuyente y que tengo que presentar la declaración de ingresos y patrimonio. ¿Como cuáles? Como las congregaciones religiosas, como los partidos políticos. Si tengo la responsabilidad 7, significa que estoy obligado a practicar retención en la fuente y presentar el formulario de retención cada mes. Si tengo la responsabilidad 8, que estoy obligado a cobrar el impuesto de timbre nacional. Si tengo la responsabilidad 9, que estoy obligado a hacer retención de IVA. Si tengo la responsabilidad 10 en el RUT, significa que soy usuario aduanero, o importo o exporto. 11 y 12, estas dos actividades que las tengo resaltadas con asterisco, ya desaparecieron a partir de este año, del 1 de enero. Ya no existe el 11 venta régimen común ni el 12 venta régimen simplificado. Ahora vamos a ver cuáles son esas actividades por las cuales se cambiaron. Si yo tengo en el RUT la responsabilidad 13, significa que yo soy gran contribuyente. Si tengo la responsabilidad 14, significa que estoy obligado a presentar información exógena cada año. Si tengo la responsabilidad 15, significa que soy autorretenedor. Yo mismo, a mí no me practican retención, sino que yo mismo la tengo que practicar. Me la tengo que autopracticar. Si tengo la responsabilidad 16 en el RUT, significa que estoy obligado a facturar bienes excluidos. O sea que no soy responsable de IVA, pero sí estoy obligado a facturar por la venta de dichos bienes. Si tengo la responsabilidad 20, hay personas que van y sacan el RUT simplemente para obtener el NIF, no tienen ninguna actividad, no se dedican a nada, simplemente van y sacan. Y pues no, simplemente necesito el RUT para obtener el NIF. Entonces lo que hacen es meterle la responsabilidad 20. Si en el RUT me aparece la responsabilidad 22, significa que estoy obligado a cumplir deberes formales. ¿Quiénes deben de tener esta responsabilidad 22? Si Alexandra es la representante legal de una sociedad, si Alexandra es representante legal de una sociedad, entonces Alexandra en el RUT tiene que agregar esta responsabilidad a la 22. Ángela María Bucurú, ella firma la declaración de su hijo. Entonces Ángela María en el RUT de Ángela María tiene que tener la responsabilidad del 22 porque significa que Ángela María está obligada a cumplir deberes formales de otras personas. Que es que Luz Aleida es la tutora del hermanito, de un hermanito, o de un tío que tiene Alzheimer. Entonces, ¿qué va a pasar? Aleida tiene que ir a sacar el RUT y meter la responsabilidad 22 porque Aleida es responsable de cumplir los deberes formales de otra persona. ¿Listo? Si tiene la responsabilidad 32, significa que esa persona tiene que pagar el impuesto nacional a la gasolina y a la CPM. El 33, que esa persona está obligada a cobrar el impuesto nacional al consumo, un restaurante. Mire, 34, que esa persona está inscrita en el régimen simplificado del impuesto al consumo que también desapareció. 35, que esa persona estaba obligada a pagar el impuesto de renta por la equidad, que fue hasta el 2016, ya no existe. 40, que esa persona natural o jurídica está obligada a presentar el impuesto a la riqueza. 41, que está obligada a presentar la declaración de activos en el exterior. 42, que esta persona natural o jurídica está obligada a llevar contabilidad. 47, que es nuevo,
que esta persona natural o jurídica se inscribió en el régimen simple de tributación. 48 y 49, mire que los del régimen común, 11 y 12, nos lo pasaron para el 48 y 49. El 40, régimen común ya se llama responsable de IVA y los antiguos régimen simplificado ya ahora son 49 no responsables de IVA. Y si tiene el código 50, es no responsable del impuesto al consumo. Y 51, que es agente de retención del impuesto al consumo. Todos esos que tienen asteriscos, básicamente fueron modificados por la ley 1943. Entonces, muchachos, no sé si tengan preguntas, no sé si tengan inquietudes sobre el tema que hemos visto. Si no hay preguntas, si no hay inquietudes, doy por terminada la clase del día de hoy, Derecho Tributario Procedimental, correspondiente al 1 de octubre de 2010. Les solicito que sí se lean las diapositivas que mañana les voy a estar enviando, para que para la próxima clase estén un poquito más animosos y más participativos en lo posible, muchachos. Entonces, no sé si hay preguntas, inquietudes. Bueno, entonces muchachos, siendo así, damos por terminada la clase del día de hoy. Feliz noche para todos, buen fin de semana y por favor pilas con la participación en el foro programado para esta semana. Recuerden que tiene una nota del 10% del total de la evaluación.